El sexenio del desastre. Cómo López Obrador hundió a México en la peor crisis de su historia. Por fin termina el desastroso gobierno de López Obrador. ¡Qué bendición! Esta pesadilla ya se haya acabado. No lo vamos a extrañar, pues lo único que hizo fue polarizar, dividir y generar odio y violencia en nuestro país. Lo que prometió como una transformación profunda ha resultado, según los hechos, en una devastación sistemática de México. A pesar de la retórica populista y los discursos esperanzadores, nos encontramos inmersos en una espiral de inseguridad, corrupción y colapsos en sectores clave como la salud y la educación. Con el cinismo que lo caracteriza y su nulo respeto por las leyes y la Constitución, López Obrador, en menos de un mes, de manera totalmente ilegítima y burda, militarizó al país y acabó con la división de poderes, dando un golpe muy bajo al Poder Judicial Federal y a todos los mexicanos a través de una reforma que subordina al sistema judicial a intereses políticos, dañando la independencia de jueces, magistrados y ministros, y dejando la justicia en manos de manipulaciones y presiones externas. La gestión de López Obrador será recordada por la incompetente estrategia de abrazos no balazos, que solo sirvió para ceder el control del país a los cárteles. Como consecuencia de ese plan tan absurdo, el inquilino de Palacio, López Obrador, tendrá que cargar en su conciencia con más de 200,000 muertos durante su sexenio. Seguramente le da lo mismo. En 2023, México registró más de 30,968 homicidios, una cifra que sigue una tendencia alarmante. Las comunidades se encuentran a merced de grupos criminales, mientras el gobierno mira hacia otro lado, sin ningún interés en proteger a los ciudadanos. El número de personas desaparecidas sigue creciendo sin control. Hasta septiembre de 2024, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas reporta más de 112,000 víctimas. Mientras las familias buscan desesperadamente a sus seres queridos en fosas clandestinas, el gobierno ha resuelto muy pocos de los casos, consolidando a México como un paraíso de la impunidad y el desamparo judicial. Durante el sexenio que termina, cada hora como mínimo desaparece una persona. La corrupción alcanzó niveles nunca antes vistos. A pesar de sus promesas de combatirla, López Obrador permitió que este cáncer continuara aniquilando al país. Proyectos insignia de su administración como el Tren Maya y el aeropuerto de Santa Lucía son claros ejemplos de la deshonestidad institucionalizada, con contratos multimillonarios adjudicados sin licitación a empresas afines al gobierno. La cuarta transformación ha resultado ser en la práctica un pacto de opacidad y favoritismos. El desabasto de medicamentos, particularmente para niños con cáncer, ha sido una tragedia humanitaria. La falta de tratamientos ha costado vidas y las constantes denuncias de padres desesperados no han hecho más que revelar la indiferencia y la incapacidad del gobierno para resolver este problema. Mientras tanto, la administración sigue minimizando la crisis con datos falsos. El sector educativo también es un desastre total, con más de 30 millones de estudiantes afectados por los rezagos, la falta de acceso a tecnología y la pésima capacitación docente,
Millones de niños y de jóvenes han quedado excluidos de la educación durante largos periodos. El futuro del país, representado por estos jóvenes, está en riesgo, atrapado en un sistema fallido. López Obrador prometió pacificar al país, pero al pactar con el crimen organizado, los cárteles se han consolidado como los auténticos dueños de casi todo México al tiempo. Lo que hizo López Obrador es empoderar a los delincuentes del crimen organizado, generar la mayor cantidad de muertos en este sexenio que en todos los anteriores, con un fracaso total en el manejo del COVID, según lo dijo la OMS, que lo puso en de los últimos lugares, con una crisis migratoria tremenda, con una atención a la salud pésima, con una educación desastrosa, ideologizante y no científica, y con un tiradero de dinero a lo bruto que le costaron al triple todas las obras que hizo, como el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas, que tiró el dinero y destruyó obras por pura venganza, porque este señor es un hombre enfermo de odio, de maldad, de destrucción, y el implantador de la nueva dictadura en México, una narcodictadura comunistoide que a la larga va a destruir la economía de México, así como empezó muchos países con ideas como las de López Obrador, acabaron en un desastre económico total, como Venezuela, con una dictadura y una pobreza tremenda, como Nicaragua, Cuba, Bolivia, que están, y México está en vías de llegar a eso, a ser un país pobre. Si ahorita el nearshoring, que es la competencia entre China y Estados Unidos por la supremacía económica, que ha permitido que empresas se instalen en México y que momentáneamente mejora sectores empresariales algo, a la larga el gobierno de López Obrador fue el peor en los últimos 6 sexenios, ya que el crecimiento del PIB, el Producto Interno Bruto, creció únicamente al 1%, siendo el más bajo de todos los sexenios que ha tenido México, desde Lázaro Cárdenas hasta López Obrador, el peor sexenio económico por el crecimiento del PIB y el crecimiento de la economía en México fue el de López Obrador, el peor, al 1%. Todos los demás presidentes lo tuvieron arriba del 2%, excepto Miguel de la Madrid, que lo tuvo similar, pero aún así mejor que López Obrador. El peor gobierno en crecimiento económico fue el de López Obrador, con un crecimiento promedio anual sexenal del 1%, cuando él prometió crecer al 4%, y atacando, cuando no era presidente, atacando a los demás presidentes, que el que no creciera al 4% iba a ser un fracaso. Y ahora López Obrador dice que el PIB no importa, porque así de deshonesto es. No solamente no creció al 4% México, ni al 3, ni al 2, ni al 1%, al 0%, y después regresó al 1%, por el nearshoring, que no es un logro de él, es una competencia mundial internacional, pero su promedio anual sexenal de crecimiento económico de México fue del 1%, el peor en todos los sexenios que ha tenido México, el peor presidente de México desde que México salió de la Revolución Mexicana, el peor en todo López Obrador. Pero lo más característico, lo peor es que fue el peor
ser humano, el mayor asesino de México, ya que sumando los muertos por COVID, de los que él tuvo culpa en gran parte, muertos por homicidios, por empoderar al crimen organizado, muertos por desabastos de medicina, por masacres, por desaparecidos, por homicidios en el clima político electoral, López Obrador es el mayor asesino de México, el peor presidente en la historia de México. Pero sonríe porque es un hombre que no está bien de sus facultades mentales. Es un hombre psicópata, esquizofrénico, paranoico, terriblemente narcisista, mitómano, y que implantó una narcodictadura corrupta, comunistoide, destructora, vengativa, venenosa, calumniadora, que todo lo que hizo López Obrador es generar odio y conflicto, que no solamente como presidente, desde que nació generó odio, conflicto, corrupción y división. Desde que nació, desde que él estaba en la pubertad, mató a su hermano, lo asesinó. Luego como estudiante fue pésimo estudiante, tardándose 14 años en terminar su carrera, con un promedio de abajo del 8%. Ninguna excelencia académica como la han tenido todos los presidentes. Sabiéndose que plagió su tesis, que no se presentaba a clases, que era un porro. Como trabajador antes de ser político, un corruptísimo ser humano, que trabajaba en 2 instancias y en una cobraba sin trabajar, que modificó su nombre, ya que su nombre de nacimiento no fue Andrés Manuel López Obrador, fue Manuel Andrés López Obrador. O sea, su sigla de nacimiento es Malo, Manuel Andrés López Obrador, M-A-L-O, que él se cambió a AMLO Andrés Manuel, pero él es el malo de nacimiento. Él tiene la marca del anticristo. Nació con el 666, como lo dice el Apocalipsis. Primer 6 porque su nombre tiene 24 letras. Y 2 más 4 da 6. Segundo 6 porque su fecha de nacimiento es 13 del mes 11 de noviembre, o sea, noviembre de 1953. Si ponemos el 1-3 del 13, el 1-1 del noviembre y el 1-9-5-3 alineado, lo sumamos, da 24. Y 2 más 4 igual a 6. Segundo 6. Y tercero porque creó un partido terriblemente corrupto y destructivo y venenoso, que se llama Morena, una secta de pandilleros, rateros, que se llama Morena, que tiene 6 letras, Morena. El tercer 6, el 666, es el anticristo, no solamente por las claves de malo y el 666, sino porque es el mayor asesino de México, generó odio y división. ¿Y por qué habla de moralidad cuando es el más inmoral? Estando casado con la primera mujer y andaba con la otra y se sabía. Estando casado con la última, embarazó a una mujer que dice que es hijo del López Obrador, que fue declarado el tirano mundial en el 2022, la revista Index Censorship. El tirano mundial 2022, o sea, el peor presidente de todo el mundo en el 2022, por su represión a la libertad de expresión, por su destrucción de instituciones, y que además fue declarado el nuevo dictador de América, por ser enemigo de la iglesia con la que siempre ha tenido conflictos, por ser enemigo de la empresa a la que ha tachado de siempre de saqueadores y ha hecho que caiga la inversión privada en México, por ser enemigo de la prensa, que ataca a los periodistas todos los días, que les inventa que recibe no sé qué cosa y nunca ha demostrado nada, y que
enemigo de la ley, de la Constitución, de los jueces, a los que quiere desaparecer el poder judicial y quiere que no exista poder judicial ni poder legislativo autónomo, que sea la dictadura que ya la creó, ya la implantó, haciendo que desaparezcan estos poderes y sean simplemente decisiones del poder ejecutivo del presidente, concentrar el poder en un solo hombre, en una sola persona, en el dictador, que además es una dictadura comunista asociada al Foro de Sao Paulo, en la cual claramente el comunismo y los dictadores comunistas dicen que los bienes de las personas, la propiedad privada, a fin de cuentas es propiedad social. ¿Qué quiere decir? Que es propiedad del país, del gobierno, y te la pueden quitar tu casa cuando se les pegue la gana, inventándote cualquier pretexto. Y no te van a permitir tener empresas a la larga, empresas privadas, porque en las dictaduras comunistas nada más el gobierno es el que crea las empresas, que no las crea, nada más maneja tramposamente todo. Te van a quitar tu casa, tu empresa, tu libertad de estudiar lo que quieras, tu libertad de trabajar en lo que quieras, tu libertad de pasear a donde quieras, tu libertad de tener la creencia que quieras, y te van a quitar la creencia en Cristo. Para nosotros que somos católicos o cristianos de cualquier tipo, nos van a quitar a la larga y poco a poco nuestras creencias, porque en las dictaduras comunistas quieren que el narcodictador comunista, en este caso el Obrador, sea el único alabado, a pesar de ser el mayor asesino, el mayor destructor de todo. Destruyó y tiró dinero a lo bruto por pura venganza, y además destruyó todas las instituciones que pudo, porque para implantar su dictadura comunista, y sobre todo por venganza. Por esa razón es el presidente que mayor cantidad de protestas en contra tiene un gobierno. Su gobierno es el que tiene más manifestaciones en contra, más de 1000 en su sexenio. Más manifestaciones en contra que todas las manifestaciones juntas de todos los gobiernos anteriores. Por eso él dijo que es el más criticado desde Madero. Claro, porque es el más destructor, el más generador de odio, el más calumniador. Es un cobarde que desde su conferencia matutina insulta y ofende y critica a todos como cobarde, porque si fuera una persona honesta y honorable, citaría a la persona para hablar de él. Pero habla de él en la conferencia matutina a todo el país sin ningún recato, sin ninguna prueba más que las pruebas que él presenta, que son puros datos falsos. Sus otros datos son puras mentiras, porque si fue asesino, conflictivo, corrupto, calumniador, lo que más tiene es mentiroso. Todos los datos que dio son mentiras, y los datos que presenta son los que presenta a nivel internacional él, y ha hecho que algunos crean que México es la economía número 12. Falso. México es la peor economía en todos los sexenios. ¿Cómo es posible que si su crecimiento promedio anual sexenal fue el promedio de 1%, que él mismo reconoció en su último informe, no le quedó de otra, dijo que el promedio anual sexenal del crecimiento del México en el PIB fue del 1%. Está reconociendo que fue la peor economía en todas las presidencias que ha habido en México desde Lázaro Cárdenas. Un poquito parecida a la de Miguel de la Madrid, porque todos crecieron arriba del 2%. Y todos los priistas de antes de Carlos Salinas, casi todos fueron un PIB de crecimiento del 6%. Y él del 1%. El peor en la economía. Que disminuyó la pobreza. Falso. Cambió de manos a la pobreza. A unos los sacó de pobres,
pero a otros los metió a pobres. A la clase media la hizo pobre. Hay 10 millones más de pobres, aunque él haya sacado a 3, 4 millones de pobres, pero aumentó a 10 millones más de pobres. 10 menos 3, 7 millones más de pobres. Y las cifras que da siempre son sus cifras, las que presenta al mundo. Por eso parece ser que está México mejor. Pero nada más fue la economía de rebote después de la pandemia. Y debido al nearshoring. El nearshoring es una competencia mundial entre China y Estados Unidos y parte de Europa por la supremacía económica, que hacen que en países subdesarrollados como México lleguen empresas. Y a México, por su ubicación geográfica y por ser el inmediato socio económico de Estados Unidos, le han llegado muchas empresas, pero no por la política de López Obrador. Al contrario, a pesar de la política económica de López Obrador. Porque si no fuera por López Obrador, México estaría en la economía número 10 o 9. Pero está por salir de la 12, va a entrar a la 13. Únicamente por una influencia internacional. Porque gracias a Carlos Salinas de Gortari, que fue la mejor medida económica que ha tenido México en toda su historia, que Carlos Salinas de Gortari se asoció y formó el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, Canadá y Estados Unidos, ha sido el mayor beneficio económico de México, que con muchos trabajos López Obrador continuó, con muchos trabajos, que ahora le llama TEMEC. Con muchos trabajos logró seguir México en el TEMEC, y que de seguir con su destrucción al Poder Judicial, México va a salir del TEMEC, porque a Estados Unidos no le conviene un país donde no existen las leyes, una narcodictadura, donde cuando sus empresas extranjeras estadounidenses tengan un conflicto con el gobierno, no va a haber ley que defienda a sus empresas. Va a ser pura dictadura comunistoide que va a destruir a esas empresas. Y muchos países se van a salir, muchas empresas se van a ir de México con esta política de destrucción de la República Federal que hizo López Obrador. Porque que hizo México, la República Federal Democrática que hizo México, y que ahora López Obrador desaparece, pasando una República Federal Democrática a una narcodictadura comunistoide, delincuente, corrupta, ilegal. Porque López Obrador nunca ha ganado nada legalmente, nada, todo se lo ha robado. Cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, no tenía el requisito de 5 años de residencia ni ciudadanía para ser candidato a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, y con corrupción participó y obtuvo un poco más de votos. Nunca ha sido presidente de México, porque llegó a la presidencia financiado por los cárteles del crimen organizado, porque hizo campaña más de 5 años antes, violando los tiempos de campaña oficiales, porque el dinero rebasó los topes de campaña brutalmente, porque él se hizo guerra sucia, haciendo que los spots del PRI y del PAN, que hasta hablaban mal del gobierno de Obrador, se quitaran diciendo que era guerra sucia, pero toda la agresividad del PT y de Morena contra el PRI y el PAN la dejaron. Eso sí es guerra sucia, porque el dinero de los fideicomisos del temblor del 2017 se lo robó Obrador para su campaña. Igualmente, desde que es presidente, se robó todo. Pocos gobiernos que tiene Morena, gubernaturas que tiene Morena ahora, son realmente son logros reales, puros robos, con abuso de poder, con intervención descarada del mayor delincuente electoral que ha tenido México, que es López Obrador, metiéndose en todas las elecciones, violando la Constitución descaradamente, porque es tan descarado, tan inmoral, tan cínico, que viola las leyes abiertamente. Ni siquiera se esconde, hasta lo dice. Ni en pocas
casi ninguna gubernatura que ganó Morena durante el sexenio del López Obrador la ganó limpiamente. Todo fue robo, todo fue abuso de poder. Es más, desde que López Obrador entró al gobierno, a la presidencia, designó a los 32 superdelegados. ¿Qué quiere decir? Que iba a meterse en el proceso electoral y en todas las decisiones. No iba a permitir la autonomía de los estados. Esos 32 superdelegados iban a servir para robarse todas las gubernaturas, como lo hizo. Y en este 2024, primero en el 2023, Delfina Gómez, como una delincuente que extorsionaba a los trabajadores cuando fue alcaldesa de Texcoco para darle dinero a Obrador, se comprobó y fue dictaminada primeramente como el delito real que cometió. Después, con la impunidad que maneja López Obrador siempre con todos sus allegados, hizo que participara. Y con un robo descarado, con exceso de propaganda con dinero del país, se robó Delfina Gómez la gubernatura del Estado de México. Y pasó lo mismo en el 2024. Claudia Sheinbaum no ganó a pesar de las violaciones a la ley tan descaradas, el fraude electoral tan descarado. La que ganó fue Xóchitl Gálvez con el 52%, 53% de la votación contra un 36% que tuvo Claudia Sheinbaum. Igualmente, los senadores y diputados del PAN, PRI, PRD son los que ganaron la mayoría. Le ganaron a Morena, PT y Verde. Y los estados que ganó Morena, PT y Verde, no es cierto, nada más Tabasco lo ganó esta alianza, Tabasco y Chiapas. Los otros estados como Yucatán, Veracruz, Puebla, Morelos, Ciudad de México, Guanajuato, los ganó la alianza PAN, PRI, PRD. Jalisco la ganó Movimiento Ciudadano. Y fue el mayor robo, el mayor fraude tan descarado que ha habido. Obrador no ha ganado nada, nada legalmente. Todo ha sido con corrupción, con abuso de poder. En cambio, él argumenta que le hicieron fraude en el 2006. Falso. No hay ninguna prueba ninguna prueba de fraude en el 2006, más que lo que este loco repite, López Obrador repite continuamente que le hicieron fraude. Inventando, sacando de contexto algunas expresiones como las que dijo Fox o las que dijo Madrazo, que dijo Fox que no permitiría que ganara Obrador. Eso es un comentario, no hay ninguna prueba de que hubo fraude, porque todos los datos que se presentan demuestran claridad total que ganó Felipe Calderón. Y este loco dice que es fraude, porque ha perdido 4 veces, 2 en Tabasco y 2 para la presidencia, y las 4 veces han sido fraude. Está loco. Y siempre que pierde él o sus candidatos de Morena, argumenta fraude. En cambio, el que sí hizo fraude en todo fue el López Obrador. Y es tan mentiroso que dice que lo desaforaron en el 2004 por sacarlo de la contienda presidencial. Falso. Lo desaforaron porque es un delincuente. Un delincuente que desacató 4 veces una orden judicial que le ordenaba, cuando era jefe de gobierno, le ordenaba dejar de construir en el predio del Encino. Y el ciudadano particular fue el que entró en conflicto con López Obrador. No fue el gobierno, no fue la presidencia, fue el ciudadano. Y el ciudadano le ganó ante 2 jueces. Le ganó y le ordenaron los jueces que dejara de construir en el predio del Encino. Y desacató la orden judicial, como es su costumbre, López Obrador. Y al desacatar la orden judicial, se mandó a que un proceso para el desafuero. Y lo desaforaron los diputados. No lo desaforó Vicente Fox, lo desaforaron los diputados, porque sí desacató la orden judicial, porque es un delincuente. Inclusive Fox, con sus funciones de presidente, él quitó el proceso y hizo que López Obrador siguiera
ya no siguiera el proceso contra López Obrador, que sí violó la ley. Al contrario, Vicente Fox permitió que no siguiera el proceso contra López Obrador por violación de la ley. Lo ayudó, y este loco dice que es el que lo perjudicó. Aunque Fox haya dicho que no quería que ganara, es un comentario. En los hechos fue todo lo contrario. Fox ayudó a López Obrador para que participara en la contienda presidencial. ¿Y qué pasó? Perdió López Obrador y argumentó fraude. Entonces, terminó su sexenio de López Obrador con puras cifras falsas, diciendo que somos como Dinamarca en la atención a la salud, cuando México ocupa el lugar en el ranking mundial, el lugar 120 de los peores en la atención a la salud. Y este loco, mintiendo como descarado, dice eso. Destruyó el medio ambiente. En todo el mundo hubo quejas por destruir mantos acuíferos, cortó más de 10 millones de árboles y hacer que desaparecieran especies animales, esas diminutas que hay, al hacer el Tren Maya, una obra que le costó el triple de cara. Asesino del ambiente, asesino de gente, el mayor asesino de México, asesino de instituciones. López Obrador es un engendro del mal, un hombre que destruyó todo por pura venganza. No sé de venganza de qué, si nunca perdió legalmente. Venganza porque para él perder es que les hicieron mal. Si cuando perdió en Tabasco con el PRI de Roberto Madrazo, mandó quemar pozos petroleros, el muy desgraciado, mandó a la ciudadanía que no pagaran impuestos, y cuando terminó su jefatura de gobierno de la Ciudad de México, traicionó a su partido. Con un descaro total hizo que votaran por un candidato de otro partido, por Juanito, del PT, traicionando al PRD, a su partido. Y después de que ganó Juanito, que no sabía ni quién era, le dijo al pueblo: vote por él. ¿Cómo te llamas, Juanito? Vote por Juanito. Así de descarado es, de inmoral. Ya que ganó Juanito, le quitaron el triunfo y se le dieron a Clara Brugada, otra que no ganó, otra que se robó el triunfo de Juanito en Iztapalapa. Puras porquerías ha hecho este señor, asesino, generador de odio, y que generó odio siempre. Al interior de México se formó la Alianza Federalista de 11 estados del norte que hasta querían separarse de México, porque este señor López Obrador al norte no le ayudaba, nada más al puro sureste, porque de él es de ahí, porque es un hombre egoísta. La Alianza Federalista que estuvo fuertemente contra Obrador y contra todos los países. Este desgraciado loco se peleó con España, Perú, Ecuador, con dos personas que rompió relaciones México, con Argentina, con Bolivia, con Guatemala, con Colombia, con Panamá, con Israel, con Ucrania, con Europa, con Suiza, con Estados Unidos, con Canadá. Con todos se pelea este loco desgraciado. Y nada más apoya a dictadores, porque es el mayor dictador ahora, el narcodictador mundial, el tirano mundial 2022. Apoya a puros dictadores como Nicolás Maduro de Venezuela, Daniel Ortega de Nicaragua, Canel de Cuba, a Evo Morales de Bolivia, puro dictador. Inclusive a Lula da Silva de Brasil. Es aliado de puros dictadores, aliado de dictadores, de delincuentes a los que le da abrazos, no balazos. Por eso ha habido más asesinatos. Y enemigo de las víctimas, de los niños con cáncer, como inhumano que es, no les dio medicamentos, se murieron muchos niños. Como el mayor destructor de la salud en México. Han muerto más personas por desabasto de medicinas. Y la prueba está en que México tiene más
gente sin atención a la salud. Más de 50 millones entraron a gente sin atención a la salud por destruir el Seguro Popular. Que este loco dice que estamos mejor que Dinamarca. ¡Qué reverenda locura! Es un enfermo mental. Decir que estamos mejor que Dinamarca, cuando el mundo dice lo contrario y todos los hechos dicen lo contrario. Cuando la esperanza de vida en México descendió de 76 años a 70 años, lo que demuestra el fracaso en la atención a la salud, son datos internacionales. Cuando en la educación, en la prueba PISA, que es una prueba internacional, que no está a favor de ningún país, dice que México cayó muchos lugares en los estudiantes en matemáticas, en ciencias y en comprensión lectora. Todas las pruebas internacionales dicen que está peor en educación México. Y hizo unos libros de texto gratuitos para la educación básica, endemoniados, enseñando a los niños a odiar, a decir que la ley, que el Tribunal Electoral le hicieron fraude en México. A eso llega este loco. Autonombrarse presidente en el 2006 cuando perdió. Es un delincuente, un enfermo mental, un narcodictador asesino, López Obrador.